México, le decíamos en los resúmenes que hacemos desde las 5:30 de la mañana para usted en este espacio de comunicación, se abstuvo este jueves, ayer, en la votación de una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos que finalmente resultó aprobada. Durante su intervención previa a la votación por la que Rusia quedó suspendida por 93 votos a favor, 58 abstenciones, incluyendo la de México, abstención, y 25 votos en contra, el señor embajador de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente, dijo: México ha sido claro y contundente al condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania por ser violatoria del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y en condenar los ataques a la población civil e infraestructura. Sin embargo, también dijo el embajador de la Fuente, la permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos no constituye un factor que la exima o le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central, dijo el embajador de la Fuente, es llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea, ante el cual todos los Estados miembros debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios. Y me dicen, y agradezco y saludo siempre con mucho gusto al doctor Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante este organismo internacional. Doctor, muchas gracias. Lo escuchamos. Al contrario, Oscar Mario, el gusto es mío de platicar contigo y con tu auditorio, y creo que con la introducción que acabas de hacer, que en efecto formó parte de nuestra explicación de voto, pues se pone las cosas en contexto. Mira, yo creo que esta resolución que se aprobó ayer en la Asamblea, la verdad, fue un poco haber gastado pólvora en infiernitos, para ponerlo en términos un poco coloquiales. Es una resolución que suspende a Rusia de un órgano subsidiario de la Asamblea. En primer lugar, la votación es francamente desventajosa para Occidente. Sí, fueron 93 votos, 93 de 193 estados, o sea, no fue ni la mayoría calificada. Se aprobó porque se aprobó con los que votan a favor y en contra. Ahorita te explico. Pero si lo tomamos en cuenta, por ejemplo, cómo se abordó la resolución que planteamos junto con Francia la semana pasada, tuvimos 140 votos a favor. Cómo se adoptó la resolución que condenó la invasión, tuvo 141 votos, es decir, se perdieron 50 votos. Esa fue la realidad. Occidente ayer perdió 50 votos y le concedió a Rusia, que había tenido 5 votos a favor y ayer tuvo 24, le concedió otros 20. Es decir, en mi opinión, desde el punto de vista diplomático, fue una mala estrategia, apresurada, y que además expulsar en este momento a uno de los jugadores claves, pues me parece que no ayuda en nada. Obviamente que hemos condenado y condenaremos las atrocidades que vimos en imágenes verdaderamente dramáticas y horrorosas de la masacre que ha ocurrido en Ucrania. Y queremos, por eso, que es la posición de México, y también ayer lo dijimos una vez más, que se haga una investigación rigurosa por las instancias competentes e independientes, como pueden ser la Corte Penal Internacional, como puede ser la Comisión Especial que a solicitud de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, se conformó en Ginebra y que México apoyó, por supuesto. Doctor, deme por favor, doctor de la Fuente, deme por favor 3 minutos porque no lo quiero interrumpir. Estoy platicando con el señor embajador de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Bien, regreso a platicar y siempre me da mucho gusto
hacerlo con el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas, pues en relación a que nuestro país se abstuvo ayer en la votación de una resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, que finalmente resultó aprobada por 93 votos, 58 abstenciones, incluyendo la de México, obviamente, y 25 votos en contra. Decía el doctor Juan Ramón de la Fuente que México ha respaldado sin ambages el llamado del secretario general de la ONU a que se realicen investigaciones imparciales que permitan identificar responsables y una eficaz rendición de cuentas en esta invasión de tropas rusas en Ucrania. Pero, doctor de la Fuente, si me permite, yendo a la variedad lingüística específica o al argot de la diplomacia que usted también conoce y reconoce, decía, el multilateralismo se fortalece a través de una vocación incluyente. ¿Cómo lo podría traducir en lenguaje sencillo para el auditorio? Pues que no tuvo ningún sentido la suspensión de la Federación de Rusia de ayer del Consejo de Derechos Humanos. Es una resolución que no hace un llamado al cese al fuego, que no ayuda desde el punto de vista humanitario a la población civil, que le restó 50 votos a Occidente, que le ayudó con 20 votos más a la Federación de Rusia, y que desde el punto de vista jurídico internacional no le agrega ni le quita absolutamente nada a las responsabilidades que pudiera tener la Federación de Rusia por los crímenes que se han cometido en Crimea. La verdad es que fue una mala jugada impulsada en esta ocasión por los Estados Unidos, y México se abstuvo, creo que con muy buenas razones, al igual que muchísimos otros países. En fin, no tiene mayor trascendencia el asunto, por las razones que te explico. Pues si tú quieres una sanción diplomática, a nosotros nos parece que lo que hay que hacer en relación a esas imágenes, que fue lo que, digamos, precipitó todo este último movimiento aquí en Nueva York, las imágenes estas, insisto, dramáticas, verdaderamente horrorosas, Oscar Mario, inadmisibles, de lo que ocurrió en estas ciudades en donde han ido encontrando lo que queda cuando se han retirado el ejército ruso, y en consecuencia se asume que fue algo de lo que realizaron los rusos cuando estuvieron ahí. Pero esto requiere, digamos, de una investigación formal, que es lo que pidió el secretario general Guterres, que es lo que ha pedido México, y para que las instancias competentes, primero, para establecer responsables, segundo, para tipificar el tipo de delitos que se hayan cometido, y tercero, para llevar a juicio a los que hayan sido identificados como responsables de ello, son las que deben actuar. Eso es lo que está planteando México, eso es lo que está planteando el secretario general, eso es lo que ha planteado el propio Consejo de Derechos Humanos. Ahí está la Corte Internacional de Justicia, que ya emitió una primera recomendación, digamos, en carácter preliminar, a la cual no se le hizo caso, por cierto. Entonces, tenemos que seguir trabajando para que todo esto que queremos que ocurra en relación a los responsables de esto que vimos y que nos horrorizó, ocurra. Pero por otro lado, debemos de seguir trabajando para restaurar la paz y para lograr un cese a las hostilidades. Y para ello, pues es importante que en los esquemas multilaterales, como en la ONU, todos sigamos sentados en la mesa, a pesar de nuestras graves diferencias. Es decir, por eso nos parece que expulsar, suspender, honradamente no es el camino en estos momentos, porque al final, Oscar Mario, aquí no va a haber una solución militar, aquí va a tener que haber una solución diplomática, y ojalá llegue pronto. Escuchaba a tu entrevistado hace unos minutos, un poquito antes de entrar al aire, cuando recién me conecté a esta llamada, lo veía con cierto optimismo,
que bueno, yo soy un poco más escéptico, yo todavía no llego a ver cuál es la luz al final del túnel. Las pláticas en Estambul puede que sean prometedoras, pero son muy incipientes. Es decir, al final habrá que ver cómo se configura una mesa en el que se pacte el cese al fuego y se lleve por la vía diplomática la negociación correspondiente sobre las disputas territoriales que son parte fundamental del conflicto. Es decir, hay una disputa territorial que es ahora donde se está concentrando la guerra en la parte oriental de Ucrania y hacia el sur hasta Crimea, en todo lo que es, la parte que colinda con el Mar Negro, y ahí pues tendrá que haber una solución negociada en un momento determinado. Entonces, por todo ello nos parece que hay que ser congruentes, consistentes, y no simplemente quedarse con el análisis que, lo digo de manera muy respetuosa, es un poco superficial, vamos a decir, bueno, pues vamos a sacarle la tarjeta roja porque cometió un foul, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que los responsables rindan cuentas, en serio, no mediante la suspensión de un consejo, que rindan cuentas ante un tribunal. Estamos hablando de cosas muy, muy serias. Si aquí hubo crímenes de guerra, ¿qué tipo de crímenes hubo? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Y qué instancia es capaz de poder investigar y tipificar eso y emitir un laudo? Pues o la Corte Penal Internacional o un tribunal especial. Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que está planteando México. Y por el otro lado, sigamos en las mesas de las negociaciones, hablando, analizando, proponiendo y tratando de que si no se logra un cese al fuego pronto, se sigan estableciendo por lo menos estas pausas humanitarias, estos corredores humanitarios, para que la población civil pueda ser efectivamente desplazada hacia lugares más seguros, más protegidos, dentro o fuera de Ucrania, que es un drama en sí mismo, pero es pues mejor tenerlos protegidos y seguros en algún lugar que en medio del fuego cruzado entre dos ejércitos que se están matando en las calles de las ciudades de Ucrania. Ahora, doctor de la Fuente... Es una situación muy dramática, Oscar Mario, muy triste, muy dramática. Su punto de vista siempre ha sido muy, muy interesante, ya lo hemos platicado, pero si la ONU reemplaza a la Sociedad de Naciones que se funda en el 19 del siglo pasado y surge para evitar conflictos internacionales de esta índole, debe de revisarse. Yo no quisiera hablar de pasividad, sé que no estaría usted de acuerdo con el término, pero su neutralidad y su falta de propósito para asumir una posición mucho más, pues yo no sé si agresiva o contundente, para evitar que una sola persona y una sola nación se aproveche de su fortaleza militar frente a otra mucho más débil? Absolutamente. A ver, lo que urge, y también ha sido planteado por México, es una revisión a fondo de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. ¿Por qué no ha sido más efectiva la ONU? Entre otras cosas, pues porque el Consejo se paralizó por la polarización en la que se ha caído, que por cierto también la votación de ayer lo único que logró es polarizar más la Asamblea, ¿no? Pero en el caso del Consejo, porque se ejerció el derecho de veto. Como sabes bien, hay 5 países, las 5 grandes potencias que ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen este derecho de veto, ¿no? Los Estados Unidos, el Reino Unido, la Federación de Rusia, China y Francia. Y México ha propuesto reiteradas veces que este derecho de veto se acote, y se acote frente a circunstancias como las que estamos viviendo en Ucrania. Hay una iniciativa junto con Francia, la iniciativa franco-mexicana, que no ha logrado juntar, tiene ya 100 y pico de votos, 107 o 108, no ha logrado juntar todavía las 2/3 partes que se requieren, que son 128 votos. Por eso hay que poner en perspectiva estas cifras que a veces
se dan y que son ciertas, pero que al no tener referente dice uno, bueno, 93 votos fueron muchos, pues no, hombre, no fueron muchos. Para pasar una resolución de fondo se requieren 128. Hay que acotar el veto para lograr que el Consejo de Seguridad no sea rehén, como ha sido en este caso, del derecho de veto de uno de los 5 países, y que además en este caso, fíjate tú la contradicción. Perdón, doctor, deme 3 minutos porque tengo que hacer otra. Estás abriendo.